Ahora vamos a hablar un poco de energía interna, entalpía y calores específicos de gases ideales. Recordamos que para un gas ideal, la ecuación del gas ideal va como presión por volumen específico y esto es igual a la R del gas por la temperatura, ¿no? Vamos a tomar este resultado que no vamos a demostrar. Matemáticamente, la energía interna o la energía interna específica es una función de la temperatura, solamente de la temperatura. Para gases reales esto no es verdad, para gases ideales sí. Y bueno, utilizando la definición de entalpía, que es U más P por V, combinado con la misma ecuación del gas ideal, pues lo que tenemos también es que la H, la entalpía específica, también es función nada más de la temperatura. Significa entonces que para una temperatura dada, si yo conozco la temperatura, entonces tanto la energía interna como la entalpía, pero también la capacidad del calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante, todos tienen valores fijos. O sea, los voy a tomar como que todos son funciones de la temperatura. Para gases ideales, las derivadas parciales se pueden reemplazar con derivadas normales. Significa entonces que yo puedo escribir el calor específico a volumen constante, la puedo poner como la derivada, ya derivada total respecto de la temperatura. Y lo mismo para el calor específico a presión constante. Lo puedo poner como la derivada total de la entalpía respecto de la temperatura. Entonces de aquí voy a calcular tanto para la energía interna como para la entalpía. Puedo calcular los cambios en un gas ideal. Por ejemplo, puedo calcular los cambios de la energía interna despejando, como el calor específico por el cambio en la temperatura, y lo mismo para cambios en la entalpía, calor específico pero a presión constante por la temperatura. Entonces, para problemas que involucren volumen constante o problemas que involucren cambios en la energía interna, vamos a utilizar el calor específico a volumen constante. Y para problemas que nos digan que la presión no cambia o que están interesados en el cambio de la entalpía, tenemos que fijarnos en este otro valor del calor específico a presión constante. Ahora también podemos aplicar esto para cambios más grandes, cambios que podemos medir. Para eso, en vez de poner una DU, una diferencial, pues pongo una delta, un cambio de la energía interna sería energía interna final menos energía interna inicial. Y si combino eso con lo que tengo acá, pues puedo usar una integral, ¿no? Puedo definir este cambio como la integral de el calor específico a volumen constante por dt. Lo mismo para la entalpía, para este delta H, que será H final menos H inicial. Pues usando esta expresión para la entalpía, tengo mi integral del estado inicial al estado final de el calor específico a presión constante por dt. Estos dos van a estar en kilojoule por kilogramo porque se trata de energía específica. Si tengo bajas presiones, hemos visto que todos los gases reales a bajas presiones pues se aproximan al comportamiento del gas ideal. Entonces podemos utilizar para gases reales el calor específico a presión constante, digamos en el valor ideal, o el calor específico a volumen constante a presión cero, digamos. Bueno, esta sería una forma de calcular cambios en la energía interna y en la entalpía, pero usualmente las integrales son pues tediosas y consumen tiempo y son poco prácticas, entonces podemos usar también las tablas que tienen propiedades. Otra forma, en vez de hacer integrales, es si tengo un intervalo delta t que no es muy grande, pues puedo simplemente aproximar, en vez de hacer esta integral, puedo aproximar para delta t chico, que esta diferencia de energía interna, por ejemplo, será nada más el calor específico a volumen constante promedio, con sus siglas en inglés, promedio, y luego por simplemente este intervalo delta t, si es chico, digamos. Y lo mismo para la entalpía. En vez de hacer una integración, lo que voy a hacer es tomar el calor específico promedio a presión constante y también por T2 menos T1. Entonces esa es otra forma. Y para resumirlo, tenemos entonces para calcular ya sea el cambio en la energía interna o el cambio en la entalpía,
podemos usar tablas, que es usualmente lo más fácil y además es lo más preciso. Simplemente buscamos cuál es el valor de la energía interna en el punto inicial, el valor de la energía interna en el punto final, lo restamos y listo. El segundo método sería integrando. Como ya lo vimos, delta U pues va a ser la integral de este calor específico, pero aquí la cuestión es que necesitamos saber cuál es esta función del calor específico, necesitamos saber qué es lo que tenemos que integrar. Es inconveniente hacer la integración a mano, pero también es bastante preciso. Y de estos tres, el menos preciso es el que dijimos al último, usando calores específicos promedio. Por ejemplo, en el caso del cambio de la energía interna, pues es más o menos igual a el calor específico a volumen constante por delta T. Esta última opción es la más simple, es conveniente, sobre todo cuando no hay datos en las tablas de propiedades y también cuando no conocemos la función que tenemos que integrar. Es razonablemente preciso, pero solamente si el delta T no es muy grande, digamos, ¿no? Y será la peor de las tres aproximaciones, ¿no? Otro concepto que es interesante y que también lo vamos a usar es la razón de calores específicos, que le vamos a poner como K, y es simplemente esta relación entre los dos tipos de calores específicos a presión constante y a volumen constante. Y bueno, para poder ir de uno al otro están relacionados estos dos calores específicos y lo podemos ver a partir de la definición de entalpía otra vez, que es U más P por B, pero acordámonos que en el gas ideal P por B pues es R por T, es la ecuación del gas ideal, ¿no? Entonces la entalpía es U más R por T, y luego si veo cómo cambia la entalpía, pues va a ser el cambio de la U más R, que no cambia, es una constante, por el cambio de la temperatura. Simplemente le apliqué la diferencial a todo. Y pues me regreso a lo que vi más arriba. El cambio en la entalpía es calor específico a presión constante por delta T. El cambio en la energía interna es calor específico pero a volumen constante por delta T, y luego más R dt. Entonces, si lo ponemos así, vemos que podemos escribir el calor específico a presión constante simplemente como el de volumen constante más R. Esta va a ser una forma de pasar de un calor específico al otro. Esto está en kilojoules, kilogramo, grado Kelvin. Y también se aplica para la base molar, ¿no? Simplemente le ponemos una rayita. El calor específico molar a presión constante es el mismo a volumen constante, pero en este caso lo que cambia es que la R ya es la constante universal de los gases, esta R de acá. Y en el otro caso la R solita es la constante particular para el gas en el que estoy trabajando.